Buenos días, Dios les bendiga, gusto saludarles. Un minutito, por favor. Bien, pues muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de poder acercarnos a meditar y a estudiar en su palabra. Así que voy a pedir. Ya regresé. Es que estoy teniendo ahí algunos temas técnicos y bueno, el internet no está favoreciendo del todo, pero voy a tratar de que no vuelva a suceder este punto del internet. Vale, por favor vamos a iniciar, vamos a arrancar orando, vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios y pidiéndole a Él, por supuesto, la obra y la dirección en esta hora. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias porque nos permites acercarnos hasta tu presencia, Señor. Gracias porque hoy hay la oportunidad, Dios, de acercarnos a escuchar tu palabra y seguir estudiando y meditando en lo que tú has dejado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tomes este tiempo, Señor, para hablar a nuestras vidas y para seguir formando en nosotros, para seguir formando en cada uno de nosotros hombres y mujeres de reino, como así lo es tu voluntad. Ponemos este tiempo delante de ti, Dios, pidiéndote tu dirección en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Ujú. Bien, la última clase que tuvimos, nos quedamos un poco, hablamos acerca de la oración y estamos enfocados en la oración del líder. Y algo importante que mencionábamos mientras resolvíamos este quiz o vamos resolviendo este cuestionario y cotejándolo con lo que dice la palabra de Dios, veíamos lo importante que es entender que la oración es un medio bilateral, es un medio en el que nosotros podemos conversar con Dios y bueno, pues también Él responde ante esas oraciones o esas peticiones que nosotros podemos extenderle. Por supuesto, no siempre la respuesta de parte de Dios será un sí a todo lo que nosotros le pidamos, sino también en algunos momentos Dios dirá no, porque no es lo que más te conviene, y también en algunos momentos Dios guardará silencio para que formemos o para que Dios vaya formando en nosotros ciertas cosas en el liderazgo. ¿Qué haces cuando estás en medio de un problema? Vamos a ver el caso de una mujer que estaba envuelta en medio de una situación difícil y encontró una solución por medio de la oración. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Según yo nos quedamos la clase anterior, que hace 8 días no hubo clase, pero la clase anterior nos quedamos en Santiago 4. Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 1. Y la Biblia dice, hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo,
donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, estaba en depresión. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? La veía en una situación de depresión. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? De repente en nuestra vida podríamos no tener ciertas cosas que Dios no ha entregado y terminar en este punto, decir, o terminar en una situación de depresión derivado de que no hemos encontrado la respuesta a lo que nosotros queremos de parte de Dios. Y si no, no lo ha dado Dios, pues Dios tiene un propósito en el por qué no lo ha dado. Cuando Pablo describe en la palabra y dice, que Dios le responde: bástate mi gracia, cuando Pablo le habla acerca del aguijón que él tenía. Y Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ante la situación que estaba pasando Pablo, Dios estaba trabajando en el corazón y en la vida de Pablo. Y en la situación de Ana, yo no leo previamente hasta el versículo 8 que Ana hubiera buscado a Dios. Dice que subían y adoraban a Dios, pero Ana nunca había llevado esta petición a Dios. Entonces dice que de continuo sucedía lo mismo. Cada año, cada momento que subía el Cana, perdón, a ofrecer sacrificio y adorar a Dios, es decir, a humillar su corazón, a entregar su corazón a Dios, sucedía lo mismo. Penina venía con la misma historia y otra vez Ana terminaba en el piso. Como que ya se había vuelto una vida cíclica, en la que Ana no se lee que haya buscado a Dios en oración para esta situación. Y dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Estaba haciendo un voto de nazareato. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana no había buscado previamente a Dios para la situación que estaba aquejándole, sino hasta ese momento. Y eso es algo interesante, porque dice que subían al monte a adorar a Dios. Y a veces eso puede pasar en nuestras vidas. Tenemos un prototipo de Dios, tenemos nosotros un prototipo de Dios, donde decimos: vamos a la iglesia, oramos, aplaudimos, alabamos, exaltamos a Dios, nos gozamos en su presencia, escuchamos una homilía, nos vamos y ya disfrutamos de un domingo agradable con la familia, pero nunca llevamos el corazón a Dios. Nunca ponemos dentro de ese esquema que ya tenemos, como si fuera un esquema muy estructurado de lo que ya conocemos, cómo funciona un servicio, un culto en la iglesia, y vamos y nunca ponemos esas peticiones o esas cosas que hay verdaderamente en el corazón. Y no solo me refiero a una petición de una necesidad, sino pudiéramos estar pasando por una situación en tentación, una situación en nuestros pensamientos, cualquier cosa en nuestra vida, y no estamos aprovechando el lugar o el santuario, que dice la Biblia que es casa de oración, para poder poner nuestras peticiones delante de Dios. Como que
no ubicamos que Dios pudiera atender nuestras necesidades en lo más profundo. Decimos, yo siento que esto pues es insignificante y Dios le va a preocupar, a Dios no le preocupa esto en mi vida. Claro, a Dios le preocupa nuestro corazón y nuestra estabilidad. Dios no nos trajo a la vida, no nos trajo a la tierra para ser infelices. Habiendo problemas, habiendo situaciones extraordinarias, Dios no nos puso en la tierra para hacernos infelices. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Cuando nosotros vemos más adelante, al siguiente versículo, Ana adora y le compone una canción a Dios, diciéndole a Dios, trajiste a mi vida este gozo, respondiste a mi oración, me diste la oportunidad de ser mamá o me darás la oportunidad. Y en el capítulo 3 pues empezamos a ver que ya ya viene el nacimiento o tiene un hijo más bien, Ana, perdón, y viene la entrega de Samuel a Dios y entonces, en subsecuente, Samuel sirve a Dios. Dios le entrega a Samuel, a Ana. Hay un Samuel para nosotros, siempre y cuando busquemos a Dios. Busquemos a Dios antes de deprimirnos, antes de apagarnos, antes de tirarnos al piso a patalear. En el liderazgo, ante una situación extraordinaria, buscamos a Dios. ¿Y cómo hacerlo? Mateo lo describe en Mateo capítulo 6, verso 5, dice la Biblia. Mateo capítulo 6 a partir del verso 5. Dice la Biblia. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros oraréis así. Y viene el ejemplo del Padre Nuestro, que es una estructura, no es para hacer una repetición continua. Padre Nuestro, que se hace no, es una estructura de oración. Nosotros tenemos que orar, como dice la Biblia, no orar con vanas repeticiones, sino entablar una charla y una conversación con Dios. Entablar una conversación con Dios, decirle a Dios, esta es mi necesidad, ser creativos con Dios, tal vez a veces tomar un tiempo para salir a la calle, caminar y entonces decirle a Dios, ¿puedes permitirme tomar un tiempo contigo? ¿Puedes permitirme, quiero caminar contigo, quiero que tú me escuches, te quiero contar mis problemas? Si es tal vez como Ana, ir y afligir el corazón delante de Dios, por supuesto está bien. Y aunque Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Yo decía, ¿por qué si Dios ya lo sabe? Porque si Dios conoce mi necesidad, ¿por qué tengo que orar? Pues ¿de qué sirve si Dios ya lo conoce? O sea, ¿para qué le voy a decir a Dios? Porque aunque Dios lo conozca, no lo ha escuchado de mi boca, no lo ha escuchado de mí. No ha escuchado que yo venga y le diga, papá, fíjate, esta es la situación. Papá, estoy pasando por este problema. Papá, estoy pasando por este valle, no sé, todo lo que estemos viviendo. O este es un momento de sumamente gozo para mi vida, quiero disfrutarlo y también quiero que tú estés presente, no solo en el momento difícil, sino hacer partícipe a Dios en todo tiempo y en todo momento. Un ejemplo de un hombre que Dios trajo, impulsó su vida a través de siempre estar en la presencia de Dios fue Josué. La Biblia dice que Josué era un hombre que cuando Moisés entraba al tabernáculo y Moisés entraba para llegar hasta el lugar santísimo porque era el único que podía entrar de continuo hasta el lugar santísimo, dice la Biblia que siempre que pasaba Moisés, Josué estaba en el lugar de su presencia de Dios. Josué siempre estaba en el tabernáculo. Josué entendió que su vida era estar cerca de Dios.
Y seguramente Josué aprovechaba el tiempo al estar en el tabernáculo para orar y poner sus peticiones delante de Dios. No solamente era como, pues, bueno, pues me gusta estar aquí en la iglesia, a ver en qué ayudo. Seguramente Josué era un hombre que estaba impregnado de la presencia de Dios, pero también él oraba y buscaba a Dios. Cuando termina el tiempo del caminar del pueblo de Israel con Moisés, dice la Biblia que Dios llama a Moisés y le enseña la tierra prometida y le dice, ven, te voy a dar a conocer la tierra que les prometí, una tierra que fluye leche y miel. Y como que Moisés le iba a decir, Señor, es que yo quiero entrar a la tierra. Y Dios le dice, ya no me hables más del tema, ya no me hables más del tema. Moisés no entra, no entra. Moisés era un hombre con capacidades y características de parte de Dios impresionantes. Era un hombre con una fe majestuosa. Era un hombre con características de reino y que por supuesto estaba impregnado de Dios y que en algún caso fue visible la forma en la que estaba impregnado en el rostro, impregnado en la presencia de Dios. Moisés de repente tenía ciertos picos en sus emociones. Era un hombre muy emocional, muy pasional. Era un hombre como nosotros. Era un hombre que podía extender el báculo y que Dios soplara para abrir el mar y creyéndole a Dios que Dios lo haría, pero también era un hombre que de repente ve al pueblo volcado en adoración a otros dioses y revienta las tablas que Dios le había dado. Un hombre muy emocional, muy pasional. Y derivado de eso, Dios le dice, no vas a entrar tú, ya no vas a entrar tú. El hombre más manso de la tierra, Israel, el pueblo de Israel, que nosotros no somos nada alejados a cómo era Israel, lo puso de cabeza al pobre Moisés. Lo puso de cabeza. No entra y cuando Dios le instruye y dice, le vas a dejar la posición a Josué y Josué llevará e introducirá al pueblo, es interesante que Moisés más o menos mata, bueno, Dios le da la batalla ante 4 o 5 reyes máximo, no recuerdo exactamente el número, pero el número de los reyes que Dios le entrega a Josué son alrededor de 33 reyes. Es una diferencia exponencial porque era un hombre de batalla. Josué se formó en la presencia de Dios y no había quien le dijera, Josué caminó con Moisés y no había quien le dijera a Josué, no, la verdad yo creo que estos con los que nos enfrentemos, pues la verdad es que nos van a destruir. Incluso Josué en algún momento después de salir de Jericó y que traen el anatema, Josué de repente duda y dice, ¿por qué Dios no nos dio la victoria? Dios le muestra el anatema y entonces quitan el anatema y Dios les da la victoria. Y algo le dicen a Josué cuando Josué toma la posición. El pueblo de Israel le dice algo muy interesante a Josué. Le dice, si la presencia de Dios está contigo como estuvo con Moisés, entonces nosotros haremos todo lo que tú nos indiques. A mí me llama mucho la atención eso que le dice el pueblo de Israel, porque Israel reconocía el nivel de presencia que tenía Moisés. Me conocía la unción de parte de Dios en la vida de Moisés. Y le dice, el techo es alto, pero al menos, nosotros necesitamos que tengas ese techo. Josué, un hombre que nos permite ver la respuesta de Dios y el trabajo de Dios derivado de la oración. Ahora yo quiero preguntarnos hacia nuestros adentros, ¿cuánto tiempo invertimos? No quiero referirme a que Josué estaba en el tabernáculo con decir, ¿cuánto tiempo estamos hoy en la iglesia, en nuestra congregación? No, porque yo creo fielmente lo que la Biblia dice. Nosotros somos templo del Espíritu y cuando Jesús entregó su vida, él partió el velo de arriba hacia abajo para que nosotros tengamos libertad en acceso a su presencia. Por supuesto, en nuestra casa, como lo leíamos, entra en tu aposento y busca a Dios. Por supuesto, creo que nosotros podemos entrar y buscar su presencia desde nuestra casa. ¿Cuánto tiempo dedicamos a esa actividad?
será importante ubicar porque mucho de lo que podamos recibir en respuesta más adelante dependerá mucho del tiempo que nosotros pasemos en intimidad con Dios. El escuchar la voz de Dios nos llevará a acertar en nuestras decisiones. Porque al ser la oración una comunicación bilateral con Dios, hay una respuesta de parte de Dios ante tal situación que yo estoy poniendo delante de él, como lo vimos con Ana. Dios trajo la respuesta y fue afirmativa. Quiere decir que en todos los casos será igual, pero habrá una respuesta de parte de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo consultamos a Dios? Me llama mucho la atención del caso de Samuel, porque si vamos nosotros al capítulo 3, perdón, regresamos a Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. La Biblia dice, Jehová llama a Samuel. Hay un llamado de parte de Dios. Y en ese tiempo se podía escuchar, por lo que leemos en la Biblia, la voz audible de parte de Dios. Y estos hombres pudieron escuchar la voz de Dios. Pero algo que me genera mucho interés es que la Biblia ahorita lo que vamos a leer describe que Samuel ministraba. ¿Qué es ministrar? Servir. Servía dentro de la casa de Dios y dentro de la casa de Dios, estando en la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, servía a Samuel, pero Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel no ubicaba la voz de Dios. Dice la Biblia, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, que no había. Hay un versículo en Proverbios que dice que derivado de la falta de visión, el pueblo pereció, o el pueblo perece por falta de visión. ¿Qué es eso? La profecía, pero también la visión que Dios nos entrega de manera individual. Ese es otro tema. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Más o menos esto sucedió antes de que amaneciera, porque cuando iba a anochecer, el sacerdote entraba y encendía las lámparas, que es el candelero, para que alumbraran de noche. Y de día entraba, cuando ya iba a amanecer, entraba el sacerdote, las apagaba y entonces ubicaba el proceso de el cortar el pábilo, depositarlo en la despabiladera, etc., etc., lo que nos explica la Biblia en el tabernáculo. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Creo yo que Samuel era un chavo súper obediente, porque al primer llamado no es como de repente nosotros podemos ser a veces, ¿no? Oye, hijo, ¿puedes ir a las tortillas? Ay, ahorita voy, ma. Sí, ahorita voy. Ya vénganse a comer, ahí voy. 3 veces después, ya vénganse a comer, ahí voy. Como que culturalmente tenemos esa actitud, ¿no? De decir, ahí voy, ahorita lo hago, sí, sí, voy. Cuando la persona aquí escucha Samuel la voz y él confunde la voz con la voz de Eli, corre y dice, heme aquí, ¿qué pasó? Dime, Eli, ¿qué necesitas? A la primera. Y dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido, perdón, aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Qué interesante esto. Por eso es, aunque es un joven, yo creo que no, Samuel no estaba exento de la responsabilidad de Elí de enseñarle y ubicarle la voz de Dios. Generacionalmente, Elí tenía una responsabilidad sobre Samuel de mostrarle y enseñarle, introducirlo de cómo es que se escuchaba la voz de Dios. Samuel no conocía la voz de Dios. Si bien es responsabilidad de Samuel, yo creo que muchas responsabilidades de los líderes que venían atrás de él, de quién estaba trabajando con Samuel. Y en el liderazgo es nuestro trabajo, el enseñarle a los que vienen atrás de nosotros a ubicar, a identificar, a escuchar y aprender, escuchar la voz que Dios ha puesto internamente en nosotros, su voz internamente, cómo distinguir su voz de mis propios pensamientos.
Estudiaba un tema que no lo tenía preparado para la clase, pero quiero comentarlo. Estudiaba yo un tema acerca de cómo funciona nuestro cerebro ante los pensamientos. Nuestro cerebro tiene una función muy interesante y es que nuestro cerebro lanza sugerencias, lo que conocemos como pensamientos, lanza sugerencias ante una situación que nosotros podemos estar viviendo. Por ejemplo, si yo estoy en una situación económicamente difícil donde no hay dinero y no tengo dinero para pagar la renta, para la comida, Dios libre, pero yo no tengo, yo estoy en una situación como esas, mi cerebro empieza a lanzar sugerencias, que son los pensamientos, lo que conocemos como pensamientos. Y nuestro cerebro nos empieza a decir, haz esto, puedes hacer el otro. ¿Cómo es que nos lanza esas sugerencias? Con base en lo que hemos vivido previamente. Si yo vi en mi vida y en mi casa que ante la carencia y ante la situación difícil en la economía, mis papás lo primero que hacían era decirnos a todos, vénganse, tenemos un problema económico, pero vamos a orar a Dios y Dios nos va a dar de comer y Dios nos va a sacar de esta. De las primeras cosas que va a pensar mi mente o mis sugerencias que van a llegar a mi mente serán esas. Pero si en mi vida yo vi que mis papás era, acompáñenme, niños, vamos a ir a la casa de sus tíos. Llegamos a la casa de los tíos y, oye, hermano, fíjate que estamos viendo una situación difícil, ¿me puedes prestar 5,000 pesos? Eso es lo que mi mente me va a lanzar. Ve y pide prestado. Si en mi vida anterior, bueno, en mis años atrás, yo aprendí que se solucionan los problemas llevando a empeñar las cosas, es exactamente lo que mi cerebro me va a lanzar como una sugerencia. Pero si yo estoy buscando de Dios y pongo las cosas en las manos de Dios, aunque yo haya vivido y aprendido eso, mi cerebro va a empezar a lanzar sugerencias, sugerencias, sugerencias. Y el cerebro me va a decir, te sugiero hacer esto. Mi cerebro te va a decir, te sugiero hacer el otro. Te sugiero hacer aquello. Pero siempre habrá una opción más. Y es la voz de Dios. Tenemos que enseñarnos y más bien aprender y enseñarle a las nuevas generaciones a escuchar la voz de Dios. Y entonces Elí no estaba haciendo la chamba de enseñarle correctamente a escuchar la voz. Su sugerencia era, Elí te está llamando, ve y busca a Elí. Su pensamiento era ese. Y dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y dice, verso 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y ahora sí le enseña y le dice, ve y acuéstate. Si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aprendió a escuchar la voz de Dios. Y de ahí, ¡pum!, conocemos la historia y la vida de un profeta llamado Samuel, un profeta increíble descrito en el Antiguo Testamento, un profeta que es llamado para ungir a los primeros dos reyes de Israel, un profeta sin parteaguas, un profeta muy, muy, muy grande dentro del reino. Viene otro tema donde vamos a ver la vida de Gedeón, otro que aprendió y entendió una forma correcta de escuchar la voz de Dios, pero le puso un toque muy personal. Lo veremos en la siguiente clase, no quiero nomás tocarlo así por tocarlo atropelladamente, pero no sé si hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario. ¿Todo está claro? ¿Todo bien? Perfecto. Excelente. Muy bien, por favor, acompáñenme a dar gracias a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias. Y es un anhelo en nuestro corazón, Señor, aprender a escuchar esa voz que tú pusiste internamente en nosotros. Pero también, Señor, el poder abrir un panorama, abrir nuestra visión mucho más ampliamente para poder identificar cuando tú estás hablando. Tenemos hoy tu palabra, Señor.
Tenemos hoy la Biblia para saber cómo se actúa ante ciertas circunstancias, cómo se responde, cómo se actúa, cómo se trabaja, cuál es la acción que nosotros debemos ejecutar a partir de que tú nos hablas, Señor. Por favor, permite que tengamos hambre y sed de buscarte en tu palabra. Congregarnos, Dios, para escuchar tu voz a través de una enseñanza, una predicación. Seguirnos sumando a la facultad, tomar un discipulado, tomar tiempo, Señor, individualmente para escuchar tu voz y que tú nos hables y nos dirijas. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Destapa nuestros oídos literalmente para escuchar tu voz, más aún que nuestros propios pensamientos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a dar gracias a Dios, que Dios los bendiga, Dios los guarde y pasen bonito fin de semana. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Cuídense mucho, por favor. Bye, bye.